Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Andrea Avaria, soy doctora en Antropología Social, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Chile. Y hoy día quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con los desafíos que implica incorporar a las personas, a los usuarios en los procesos de desarrollo de estrategias de innovación social. Para esto, quiero compartir con ustedes al menos tres ideas fundamentales. La primera tiene que ver con por qué hablar de las personas, de los usuarios, cuando hablamos de o hablamos con las personas y hacia dónde o qué podríamos hacer para incorporar la opinión, la perspectiva de las personas. ¿Por qué hablar de las personas, de los usuarios? Porque en realidad somos todos distintos. Tenemos edades distintas, vivimos en lugares distintos, nos enfrentamos a la vida desde perspectivas diferentes, tanto por la experiencia, por nuestras propias capacidades, por nuestro género, por nuestra ideología, por nuestra especialidad, por la sabiduría o el ejercicio, ¿cierto?, del trabajo, de las relaciones. Somos distintos y necesitamos conocer a las personas desde esas diferencias que se producen en contextos también muy distintos, disímiles, en territorios, en lugares diferentes. Porque en realidad si no consideramos a las personas, nos podemos equivocar en las estrategias de innovación. Acá traigo dos ejemplos que creo que nos pueden ayudar. Uno es una iniciativa de una marca conocida de calzado, en donde se nos invita a comprar un calzado y en la medida que compramos uno, este otro va a ser donado a personas que además se ubican en un lugar geográfico muy distinto. Entonces, la idea fue, a partir de pensar, ¿cierto?, que los niños y niñas en África necesitaban calzado, y también en otros lugares en Latinoamérica, se pensó en generar esta propuesta. Esto iba bien hasta que se dieron cuenta que no necesariamente los zapatos eran utilizados, que los zapatos también produjeron incluso problemas de salud que estaban asociados al uso de este calzado, que no respondía a las condiciones ambientales que estaban en ese contexto. Y el otro ejemplo tiene que ver con en un contexto en México, se indica, ¿cierto?, que hay 5 millones de casas abandonadas, que de esta manera se evidencia el fracaso de las estrategias para resolver los problemas de vivienda en México. Y en realidad se construyeron estas viviendas en lugares muy alejados, en lugares muy distintos de los lugares en donde las personas trabajaban, muy alejados incluso de los servicios. Es decir, las personas no necesariamente contaban con escuelas, centros de salud que les permitieran resolver, ¿cierto?, su vida cotidiana. Además, se evidenció que las personas no contaban con las condiciones como para poder pagar durante todo este tiempo unas hipotecas que iban aumentando y los salarios se iban quedando en un mismo lugar. Y entonces, ¿cuándo hablamos de o hablamos con las personas? Durante el proceso de desarrollo de un proyecto de innovación, generalmente lo que intentamos es poner en valor algún producto, algún servicio, algún modelo novedoso que intenta resolver o satisfacer una necesidad social y por lo tanto generar un cambio activo en respuesta de una crisis socioambiental. Aquí estamos hablando de personas, de problemas que afectan a las personas, que están en un territorio, en un lugar determinado.
Y entonces cuando pensamos este cambio, tenemos que proyectar este cambio que sea durable en el tiempo, que constituya un impacto, que promueva participación y que esté instalado en una realidad en particular. Es decir, necesitamos además que esta propuesta sea sostenible. Y solo será sostenible en la medida en que para las personas haga sentido y tenga sentido. Porque necesitamos además que esas personas se involucren durante el proceso en pensar el problema o en dar cuenta del problema y también dar cuenta de si la solución que estamos proponiendo tiene sentido para ellos o no lo tiene. Es decir, independiente de la definición que tengamos de innovación social, lo que estamos pensando, ¿cierto?, es mejorar, resolver necesidades sociales, y para eso necesitamos conocer, comprender la realidad del otro, y también estamos pensando en que esos sujetos, esas personas, esas comunidades se incorporen en el proceso, sean parte de, es decir, estamos también generando procesos de instalando capacidades, reconociendo esas capacidades y potenciándolas. Entonces necesitamos la concurrencia de estos distintos actores en estos procesos de innovación o de desarrollo de estas estrategias. ¿Y por qué las personas? Porque las personas, como estoy diciendo, desde el inicio, es cierto, están relacionadas con los procesos de innovación y están también relacionadas a los problemas, y necesitamos también impactar en ellas, en sus contextos, para mejorar sus condiciones, ¿cierto?, para transformar alguna de esas condiciones en las cuales se encuentran. Están relacionadas en el problema, porque estamos hablando de personas, de a quiénes y cómo afecta, cómo pueden resolver, quiénes son, con quiénes se juntan, para quiénes o por quiénes estamos pensando. Y para eso necesitamos indicadores, es decir, datos que muchas veces recogen los investigadores sociales o las investigaciones en los contextos, en los territorios, respecto de ambiente, respecto de las comunidades, las condiciones de participación. Ahí hay indicadores, es decir, datos tanto cuantitativos que nos permiten dimensionar los problemas, como cualitativos que nos permiten comprender elementos que están, que subyacen, que son parte de esos problemas, de por qué la gente toma decisiones que a lo mejor nos parecen que son muy distintas, qué costumbres tienen, cómo lo hacen, cómo sienten esas personas. Porque en realidad también estamos hablando de personas cuando estamos pensando la solución, porque la solución va a afectar, va a incorporar, se va a relacionar con personas y va a impactar, va a estar de alguna manera determinando, influyendo parte de la vida. Nosotros hemos construido en el proceso de innovación distintas hipótesis, y al final, en relación a la solución, también tenemos que involucrar a esas personas para saber si tiene sentido esto que nos propusimos. Si en realidad tiene sentido para las personas la solución que hemos indicado como posible. ¿En qué momento están las personas? En distintos momentos. Al principio, cuando tratamos de definir y delimitar el problema, para eso necesitamos construir mapas, gráficos, ordenar lo que nos dicen las personas desde las propuestas más ecológicas, sociales, espirituales, porque necesitamos priorizar estos desafíos. Necesitamos en este proceso priorizar también desde las comunidades qué es para ellos, por qué, cómo lo ven, qué actores son relevantes, quiénes debieran estar. Debiéramos identificar incluso desde esos distintos actores, empresas, gobiernos, actores sociales, sociedad civil, universidades, cuáles son las capacidades que nos pueden aportar, y también en un momento, ¿cierto?, hacia el final del diseño,
la posibilidad de validar y testear, es decir, ¿tiene sentido esto que estamos proponiendo? ¿Lo están viendo desde la misma perspectiva que nosotros estamos observando este fenómeno? Es decir, necesitamos evidenciar también cuáles son las relaciones e interacciones entre estos distintos actores, entre las universidades, la sociedad civil, identificar las interacciones con las personas, incluso con los innovadores. También tenemos que identificar cómo vamos a llegar a esas personas, y aquí es importante también pensar en el equipo. Nosotros somos también personas, tenemos nuestra propia historia, nuestra visión de los sujetos, de la realidad, y también tenemos que evidenciar nuestro lugar y desde dónde estamos acercándonos a esta problemática. Para que un modelo funcione necesitamos llegar a las personas que serán estos objetos o sujetos, ¿cierto?, que recibirán estas propuestas de innovación. Necesitamos identificar con claridad cuáles son los segmentos a los cuales queremos llegar. Y también tenemos que identificar quiénes serán los primeros en poner a prueba, en recibir de alguna manera estas propuestas de innovación, estos productos. ¿Y hacia dónde? ¿Qué podemos hacer? Yo aquí quiero compartir algunas iniciativas o propuestas, ideas que quizás les puedan ayudar. Primero, es necesario conocer y también conocernos. Y aquí les quiero proponer una idea que más bien viene de una propuesta de la antropología, que implica adentrarnos en el mundo del otro. El acercamiento etnográfico nos propone más bien esta idea, ¿cierto? Ir hacia el mundo del otro y poder captarlo. Traje esta fotografía que ustedes ven en donde está Margaret Mead, que es una investigadora, ¿cierto?, que va desde Estados Unidos y se adentra en Nueva Guinea, y en Nueva Guinea conoce a distintas comunidades, y en esta fotografía que quise traer ella se acerca, ¿cierto?, mira, intenta captar ese mundo de esa mujer, de ese niño, y ella viene evidentemente de un mundo distinto, incluso su color de piel es diferente. Y seguramente las preguntas que están en esa mirada son qué siente, cómo vive, qué es lo que está pensando, cómo interpreta la realidad, qué es lo que hace, con quiénes se junta, por qué, qué es lo que ve, qué es lo que ha hecho, qué ha funcionado hasta el momento, cómo y con quiénes se reúne. Pero eso también implica mirar nuestro propio lugar. Aquí hay dos miradas que también me parecían interesantes, que es este joven y este bebé, que la miran a ella y también le interrogan: ¿y tú de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué es lo que necesitas de nosotros? ¿Qué nos puedes dar? ¿Qué podemos intercambiar? Quiero conocerte, ¿no? Eres muy distinta. Entonces, en este marco, la propuesta es que ustedes puedan construir un mapa de empatía que implica no observar desde mí, sino que observar desde el otro, qué es lo que el otro me dice, qué es lo que el otro siente como un problema, qué es lo que el otro ha hecho para resolver este problema, cómo es su forma de interactuar, con quiénes se junta, con quiénes no, a quiénes valida. Es decir, que entremos como si entráramos como marcianos, siempre digo yo, a un mundo distinto. Y que también ese mundo nos permita interrogarnos y evidenciar cuáles son nuestros intereses. En los procesos de innovación necesitamos también dar cuenta de por qué estamos acá, cuál es nuestro interés, qué nos motiva, cuál es nuestro propósito.
cuando estamos haciendo una propuesta o construyendo una propuesta de innovación. Y para eso hay algunas ideas que pueden servir, que pueden encontrar distintos manuales, formas técnicas disponibles en línea, y en donde ustedes pueden recoger a través de un mapa, es decir, instalar en ese territorio distintas informaciones que puedan provenir también de distintos actores. Cómo ven los niños, las niñas este problema, qué lugares son para esta población los más seguros, los más inseguros, dónde están instalados aquellos elementos que están asociados a un problema en particular, o cuáles son los actores más relevantes, dónde está la gente y cómo podemos organizarnos para también llegar a ello. El mapa nos permite identificar, describir y sobre todo escuchar qué es, para qué y de qué manera afecta a una determinada población en un contexto específico. También hay otra alternativa, que es generar ciertas reuniones que implica conversar desde distintos territorios, instalarnos en territorios distintos para poder evidenciar con mujeres, con hombres, con poblaciones diversas, qué es lo que es para ellos, cómo lo sienten ellos. Y entonces también podemos adentrarnos y mirar y conocer esos lugares, de qué manera lo utilizan, de qué manera ellos se acercan, usan el espacio, a qué horas del día, etc. Es decir, el acercarnos, el escuchar o el ver implica también captar desde nuestros sentidos esa realidad, implica también adentrarnos desde momentos distintos del día, por ejemplo. También tenemos que buscar a actores distintos, y estos actores distintos van a poder compartir sus experiencias, porque vamos a buscarlos en función de sus experiencias. Y cuando hablamos de experiencia, no solamente estamos refiriéndonos a una experiencia que es más bien formal, que tendrá que ver con una especialidad técnica o profesional o científica, sino que aquellos expertos que tienen que ver con la comprensión de la realidad en contextos y en momentos de la historia específica. Un líder espiritual, un líder que tiene que ver con la salud, otras personas que están, instituciones interesadas, ¿cierto?, en comprender esa realidad, que conocen esa realidad porque la han investigado hace mucho tiempo, porque son personas validadas en tanto conocedores de esa realidad. También las organizaciones sociales, el mundo civil, las organizaciones que tienen que ver con el mundo de los trabajadores y de los trabajadores, son voceros de una realidad o representantes, y también son muy importantes de considerar en los procesos de construcción de un problema y también de puesta a prueba, ¿cierto?, si tiene sentido o no esto que estamos haciendo. Otro momento que es muy relevante y que nos permite saber si esto que estamos pensando tiene sentido o no lo tiene, es la posibilidad de validar y de testear. ¿Por qué validar y testear? Porque en realidad no todo aquello que nosotros pensamos como una buena idea, para mí, o construimos porque nos parece que es una buena idea, resulta ser una buena idea para el otro. Porque somos distintos, tenemos necesidades distintas, venimos desde una historia también muy diferente. Porque también necesitamos entender qué es importante para el otro, qué es lo que el otro necesita, porque cuando nosotros testeamos y validamos, también nos ahorramos errores, nos ahorramos energía, nos ahorramos tiempo y nos podemos ahorrar recursos, dinero también.
porque necesitamos probar si la solución, el modelo, el servicio funciona en un contexto social, en un contexto de mercado, en un contexto de territorio determinado, porque no todas las soluciones son para todos los contextos. ¿Y qué podríamos preguntarnos? Durante el proceso de innovación construimos distintas hipótesis, algunas asociadas a los clientes, a los usuarios, y de alguna manera ya lo hemos abordado, y eso implica saber cómo se comporta, qué es lo que hace, qué necesita, cómo ve el otro, no como yo creo que él ve, sino que cómo el otro ve, porque lo he escuchado, lo he acompañado, lo he observado con mis sentidos, porque hay también una hipótesis del problema, es decir, nosotros estamos pensando desde afuera un problema y necesitamos saber si ese problema existe, no solo para mí, sino para las personas, porque a lo mejor existe ese problema, pero ellos lo ven desde una perspectiva distinta y por lo tanto yo tengo que adecuar con mi equipo esta forma de construir el problema, esta hipótesis que está asociado al problema. Y para eso claramente debemos preguntar qué es lo que es el problema para ellos, cómo lo han abordado y qué podrían también abordar y cómo creen ellos que podría ser solucionado, incluso compartir la idea que traemos, ¿cierto? También tenemos una hipótesis que está asociada a la solución del producto o del problema, que implica, ¿cierto?, una forma de ver, de una estrategia que implicará transformar eso que he definido como una dificultad o como una necesidad. Y entonces, esta solución que traemos es una solución también para ellos, es una solución sostenible. Una solución se hace sostenible en la medida en que las personas podamos sostener en el tiempo la compra, el mantener activo este proceso. Eso nos permite en un lugar determinado pensar que esto se sostiene en el tiempo. Entonces, volvamos al inicio. Si nosotros hubiésemos entendido que las personas son relevantes para el proceso de construcción de innovación, habríamos tenido, por ejemplo, en el caso de las casas que están abandonadas en México, habríamos tenido la posibilidad de preguntarnos si existe esa necesidad, que con seguridad existe como tal, pero que podríamos habernos preguntado qué es lo que hacen las personas, dónde trabajan, están cerca o lejos del trabajo, si las viviendas se instalan acá, qué necesitarán los distintos segmentos de esa familia, los adultos mayores, los niños y las niñas, las personas que trabajan, qué otros recursos institucionales requerirán. Y respecto de la solución que está asociada a los calzados, también deberíamos habernos preguntado y haber observado, ¿cierto? Y haber observado no desde mí, sino desde el otro, cómo ellos usan, qué usan, cómo se cubren los pies, por qué no se lo cubren, qué necesitan, qué es lo que hacen, qué pasa si en este clima o en este contexto se utilizan este tipo de materiales en los calzados. ¿Será que las personas quieran utilizarlos? ¿Y qué ocurre, cierto? Si no, ¿qué otras alternativas hay? Etcétera. Es decir, necesitamos haber pensado en las personas, y no solamente haber pensado en las personas, que seguro estos proyectos lo han hecho, es haber pensado con y desde las personas, en la medida en que los incorporamos en el proceso de problematizar y también de construir la solución o proyectar si esta solución tiene sentido o no para ellos. Cuando nosotros creamos un prototipo, un pequeño producto viable, lo que estamos haciendo es construir un modelo que podemos poner a prueba. Y esta es una oportunidad, y es una oportunidad porque nos permite acercar nuestro modelo
a las personas. Y de esta manera podemos aprender si el producto cumple con las necesidades, satisface las necesidades, tiene las condiciones o los requerimientos suficientes como para poder tener sentido para resolver, ¿cierto?, la necesidad de vivienda, de calzado, alimentos u otro. Porque el tener un prototipo también nos conecta con el propósito de la iniciativa, y no solo a nosotros, conecta a las personas, a las comunidades con el propósito de la iniciativa. Y además nos permite iluminar, ¿cierto?, si el producto, el servicio está resolviendo, tiene sentido, logra interactuar con las personas, y por lo tanto podemos ajustar nuevamente nuestra idea, nuestro prototipo, e incluso identificar qué nos faltó, dónde no estuvo bien. Seguramente si en las estrategias anteriores se hubiese evidenciado eso, por ejemplo en México, no se habría llegado a tener 5 millones de casas desocupadas. O sea, podemos frenar incluso una estrategia que a lo mejor pierde sentido en el camino. Incluso la idea es frenarla antes. Y entonces aquí hay como una especie de consigna, creo yo, que es como probar que el mundo se va a acabar. Es decir, escuchemos, busquemos a través de distintas estrategias, entrevistas cuantitativas, entrevistas cualitativas, es decir, tratar de adentrarnos en lo que las personas sienten, qué les parece, cómo se sienten con esta problematización, con esta estrategia. Y de esta manera vamos a poder validar estas hipótesis que están asociadas a las personas durante todo el proceso de desarrollo de una innovación. En síntesis, aquí tenemos puertas que tenemos que abrir, y estas puertas necesitan llaves que son distintas, porque cada una tiene una cerradura que es muy particular y es muy diferente. Las personas, las comunidades, sus realidades son estas llaves. Necesitamos acercarnos a ellas para poder abrir la oportunidad que se abre en estos procesos de conocimiento a través de los procesos de innovación social. Cuando ustedes entreguen al final de este apoyo de mentorías, estos dos productos, uno que tiene que ver con el Círculo de Oro y el otro el Canvas Social, ustedes deberán tener a mano reflejado aquí a estas personas, a estas llaves, porque necesitamos tener claro por qué estoy haciendo esto, desde qué lugar, porque autorreflexioné también sobre eso, cómo lo voy a hacer, cuáles son las estrategias, y eso significa también identificar en qué momento también incorporo a las personas, a los distintos actores, a las instituciones, y qué es lo que voy a hacer, cuál es la propuesta, cómo lo vamos a hacer, también implicará el sentido que tiene, reconocer el sentido que tiene para el otro esta propuesta. Y en el Canvas también tenemos que sintetizar la realidad que implica el problema, el desafío que hemos escogido, la solución, también hablará de las personas, la puesta en valor claramente está de la mano, va estrechamente relacionada a las personas, porque esto implicará también a las personas. ¿Cuál es la ventaja diferencial? Y eso implica poder conversar con las personas en el contexto de una alternativa que otros también a lo mejor han intentado desarrollar. A lo mejor implica traer de alguna manera esas otras iniciativas y poder contrastar qué plus que tiene esta iniciativa para las personas en este contexto. Implica también reconocer cuáles son los segmentos de los usuarios, es decir, quiénes van a ser los beneficiarios, quiénes podrían estar dispuestos a pagar, a asegurar que esta iniciativa se sostenga,
quienes podrán a lo mejor colaborar como instituciones o como personas en los procesos de sostenibilidad de esta propuesta. El modelo debe ser, por lo tanto, sostenible, y eso implica que debemos tener claro de qué manera va a impactar, cómo vamos a involucrar a los distintos actores y de qué manera vamos a transformar esta realidad. Por lo tanto, la invitación hoy día es a pensar, a invitarles a escuchar, a conversar, a ir durante el proceso de problematización a la realidad. Hoy día quizás es más complejo, pero podemos acercarnos a ellos a través de las redes sociales, a través de las organizaciones sociales, pedir opinión a las personas, abrir un espacio de conversación en línea o a través de las redes sociales. Yo creo que hay alternativas para encontrar la mejor llave, para poder escuchar, para poder conocer, y a partir de esto también para poder poner a prueba. Las personas también están dispuestas a colaborarnos y a indicarnos de qué manera, ¿cierto?, ellos sienten que esta alternativa o esta propuesta tiene más sentido. Les agradezco mucho este espacio. Ha sido muy importante, muy interesante poder pensar de qué manera incorporamos a las personas en este proceso. Y claramente es una oportunidad cuando pensamos en innovación social. Les dejo un abrazo cariñoso y el mejor de los éxitos en este proceso.